La historia de Dragon Ball es una que quizá nunca vaya a tener un final como tal, pero ¿qué pasaría si sí lo tuviera? Esto es precisamente lo que veremos el día de hoy en este fanmanga creado por Racing Fist, de quien te dejaremos todos sus enlaces en la descripción. Así que sin más, esta es la historia del final de Dragon Ball, y la vida de Goku después de haber fallecido. Todo comienza muchos años en el futuro, tanto Milk como Goku ya son ancianos, y esto se les puede notar físicamente a los dos. Como sabrán, los Saiyajin se mantienen más jóvenes que los humanos por mucho tiempo debido a su biología. Así pueden durar más años peleando, sin embargo, esto no quiere decir que su esperanza de vida sea mayor a la de los terrícolas, ya que al llegar a una edad muy avanzada entonces toda esa juventud desaparece y envejecen rápidamente hasta alcanzar la apariencia de un humano normal. Por esta razón y debido a que tanto Goku como Milk eran de una edad similar, los dos ahora lucían igual de envejecidos. Y aún así Goku no dejaba su gusto por las peleas y los entrenamientos. E incluso su camiseta estaba rota de un lado, como solía pasar a menudo. Pero hoy era un día especial, se trataba del cumpleaños de Milk. Así que al regresar a casa, Goku tomó a Milk en sus brazos y se la llevó volando hacia otro lugar. A lo que sorprendida le preguntó hacia dónde se dirigían, y el Saiyajin le sonrió mientras le respondía que no se preocupara. Ya lo sabría cuando llegaran. Al llegar a una pradera bastante despejada, Goku fue bajando a la altura y Milk no podía creer lo que estaba viendo. Había un enorme banquete y ahí se encontraba toda su familia y amigos celebrando. Mientras una pan crecida los saludaba desde ahí, diciéndoles que habían llegado justo a tiempo. Gohan y Goten también se encontraban allí, mientras el hermano mayor decía que tenía sus dudas, pero el menor había hecho un buen trabajo en mantener su boca cerrada para que su madre no se enterara. A lo que Goten le preguntó qué quería decir con eso. Goten felicitó a su madre mientras Gohan le decía que fuera mucho más cuidadoso al abrazarla. Y mientras tanto en el fondo se podía ver a un Krillin ya anciano, una número 18 exactamente igual por ser un androide. Una Videl también mayor y su hija Pan ya adulta. Mientras que del otro lado se encontraban Whis y Bills, con este último apresurando las felicitaciones para ya pasar a comer. Un Broly igualmente anciano, seguido de Vegeta también con sus años, y su esposa Bulma visiblemente menos envejecida. Por último, Mr. Satan y Majin Buu también se encontraban allí. Luego de la fiesta, Milk se conmovió y le dijo a Goku que había sido maravilloso. Todos juntos de esta manera. Es algo que siempre había querido. Le dijo que sabía que a veces era molesta y probablemente el Saiyajin preferiría no tenerla a su lado. Pero Goku le interrumpió diciendo que se equivocaba, pues era gracias a ella que había tenido 2 hijos de los cuales estaban orgullosos, y sabían por qué valía la pena pelear en la vida. El Saiyajin sabía que no siempre estuvo ahí cuando ella lo necesitó, pero ella siempre estaba allí para ellos, y los dos se abrazaron recordando los viejos tiempos. Mientras Goku le decía que no había nadie más con que quisiera estar en esta o en la próxima vida. Un tiempo después, Milk falleció, y luego de algunos años llegaría también la hora de Goku, mientras este miraba el cultivo que había terminado de este año. Se sentía orgulloso, pues no había estado nada mal en su opinión y tenía la impresión de que daría muy buenos resultados. Detrás de él se encontraba un árbol con una foto de Milk, a la cual usualmente le hablaba, y le decía que finalmente había logrado hacerlo bastante bien, por lo que era mejor tarde que nunca. Al mismo tiempo le parecía gracioso cómo algo que no era entrenamiento podía resultar ser tan satisfactorio. De pronto los pensamientos de Goku fueron interrumpidos por un gran y familiar ki que sintió llegar al lugar. Goku volteó de inmediato y emocionado gritó: ¡Vegeta! ¿Eres tú? El Saiyajin criado en la Tierra estaba emocionado porque no se habían visto en unos años. Y el príncipe, ahora rejuvenecido y portando las ropas tradicionales de los dioses de la destrucción, lo saludó, diciéndole que en efecto había pasado bastante desde la última vez. Los 2 Saiyajin se sentaron a platicar y ponerse al corriente. Goku le decía que luego de que había aceptado el puesto de dios de la destrucción las cosas eran mucho más pacíficas. Obviamente Vegeta hacía mucho mejor el trabajo que Bills, aunque extrañaba un poco todo el caos de los viejos tiempos. Sin embargo, Goku presentía que había algo más para la repentina visita de Vegeta, así que le pidió que se lo dijera. ¿Qué lo traía aquí después de todo este tiempo? Vegeta fue sincero y le dijo que esta no era una visita social, sino que había sentido que su fuerza vital se encontraba deteriorándose hace un tiempo, y creía que su tiempo en el reino de los mortales estaba próximo a terminar, por lo que esto era más como una despedida y le pidió disculpas.
Goku se soltó riendo carismáticamente. Le dio la razón a Vegeta y le dijo que definitivamente eso era cierto, después de todo ya se había hecho bastante viejo. ¿No es así? Le pidió a Vegeta que no lo viera con lástima, ya que a pesar de todo no se imaginaba de qué otra manera hubiese preferido haber vivido su vida. Aunque sí que tenía un deseo, así que le pidió ahora al dios destructor que le hiciera un pequeño favor. Quería despedir su cuerpo mortal como lo merecía, así que le pidió que tuviera un último y pequeño combate como en los viejos tiempos. Vegeta lo miró un poco preocupado, pero de inmediato lo comprendió, sonriente mientras cerraba los ojos, y le decía que sería todo un honor. Así que los dos se fueron a un lugar bastante familiar, y al punto de tomar sus clásicas poses, mostrando que estaban preparados. Goku le dijo que este era el lugar perfecto y Vegeta le dijo que hubiera sido mejor un planeta entero, pero esto tampoco estaba tan mal. Goku se preparó y le dijo que no había estado tan emocionado en mucho tiempo, pidiéndole que no lo decepcionara. Y el dios destructor se rió diciéndole que tuviera cuidado, pues estaba bien presumir, pero solo si tenía lo necesario para respaldarlo. Luego los dos Saiyajin chocaron en combate y tuvieron un último y deseado enfrentamiento. El cansado cuerpo de Goku cayó y Vegeta lo tomó, mientras hablaba sobre cómo había sido una increíble pelea, y el anciano Saiyajin decía que estaba sorprendido de que el dios destructor hubiera tenido que esforzarse tanto para derrotar a un simple viejo. Por un segundo Vegeta se enojó con él como era de costumbre, pero luego el cuerpo del Saiyajin conocido como Kakaroto comenzó a desaparecer, convirtiéndose en pequeños destellos fugaces que se elevaron al cielo, mientras el dios destructor los contemplaba irse lejos. Y finalmente se despedía, diciéndole que lo vería de nuevo en la próxima vida, y lo terminó llamando viejo amigo. Un poco después en el planeta de Kaiosama, ahí se encontraba Goku diciéndole al dios que en su vida en la Tierra había sido bastante increíble. Tuvo toda la oportunidad de enfrentarse cara a cara con los seres más poderosos en todo el multiverso, y aunque no siempre ganó, sí que dio siempre lo mejor de sí. Algunos de ellos eran malos hasta la médula, con los que no se podía razonar, eran monstruos que solo sabían destruir. Pero asimismo otros empezaron siendo enemigos y terminaron convirtiéndose en amigos de toda la vida. Amigos que lo ayudaron mucho en todo momento. Kaiosama le preguntó qué había acerca de sus maestros, seguramente ellos también habían sido importantes para él. Y Goku le respondió que por supuesto, ya que nunca había podido llegar tan lejos sin ayuda de ellos. Les debía mucho. Kaiosama le confesó a Goku que ya estaba esperando que llegara justo a su planeta en cuanto éste muriera, y tuvo razón, por lo que hizo unos cuantos arreglos para unas personas muy especiales y que estos llegaran. Y eso era la razón como ya se había dado cuenta que la gravedad del planeta fuera reducida. Goku le preguntó a qué se refería con personas especiales, y Kaiosama le dijo que lo sabría en un minuto. Pero, ¿por qué no mejor mientras se cambiaba sus ropas de siempre? Había dejado unas guardadas justo adentro de la casa. Goku regresó con su usual gi de color naranja, definitivamente no había ropa en el universo que le hiciera sentir mejor que esa. Y cuando salió de la pequeña casa de Kaiosama una voz muy familiar lo recibía. Eran dos de las personas más importantes para él, su esposa Milka ahora con apariencia de cuando era joven, diciéndole que estaba muy feliz porque ahora por fin estuviera allí. Y también al lado estaba su abuelo Gohan tal y como lo recordaba, recibiéndolo con el cariño de siempre. Goku no era muy sentimental, pero esto lo hizo alegrarse mucho. Corrió a abrazarlos a ambos y les dijo al mismo tiempo cuánto los extrañaba. Y Milk lo miró fijamente diciendo su nombre, a lo que Goku preguntó qué pasaba. Sus ojos se enfurecieron con llamas mientras le preguntaba por qué rayos aún lucía como un anciano a pesar de estar en el otro mundo. Y el Saiyajin tuvo que darle una pequeña explicación. Cuando llegó con Enma, le dijo que lo usual era que el cuerpo en el otro mundo reflejara la apariencia exacta de cuando murió siendo un mortal. Sin embargo, ya que le había salvado el universo muchas más veces de las que podía contar, tenía permiso especial para darle tanto a él como a sus familias sus cuerpos normales. Goku le preguntó a qué se refería con normal, y luego entendió que se refería a su cuerpo joven de la última vez que estuvo allí, pero le respondió que la verdad es que el cuerpo que tenía actualmente ya lo consideraba su cuerpo normal. Se había acostumbrado a ser viejo y estaba bien con eso. Él me entendió y le dijo que la decisión era suya, pero si llegaba a cambiar de opinión la oferta siempre estaría abierta. A lo que el Saiyajin le agradeció ese detalle. Regresando al presente, Milk seguía gritándole diciendo que su bella esposa no iba a pasar el resto de la eternidad con un anciano arrugado. Así que más le valía regresar con Enma y traer de vuelta un cuerpo joven. A lo que Goku rápidamente le dijo que sí, pero que lo haría después.
Kaio-sama lo vio un poco escéptico, diciendo que considerando todos los años que tardó en traerlo de vuelta a la vida, luego de decir que lo haría después, seguramente tardaría mucho tiempo en ir por ese otro cuerpo. Mientras que el abuelo Gohan se quejaba de que no había nada malo en tener unas cuantas arrugas. Eso lo hacía un hombre distinguido. Goku le agradeció a Kaio-sama por invitar a su familia, había sido la mejor sorpresa que un hombre hubiera podido pedir. Mientras que el dios encargado de la galaxia del norte le decía que no tenía que agradecerle, pero estas no eran las únicas personas especiales que habían llegado. Kaio-sama le cuestionó si acaso alguna vez le había gustado conocer a sus verdaderos padres. A lo que Goku le dijo que honestamente no lo recordaba del todo, además de unas pequeñas y confusas memorias que obtuvo luego de ver el rastreador de su padre y escucharlo. Suponía que tal vez Raditz sí que los conocía más, pero ya sabía qué había pasado con él. Goku no se imaginaba ni siquiera qué diría o haría si los conociera de verdad, a lo que el Kaio le dijo que entonces no tenía que imaginar nada, ya que también había movido unos cuantos hilos gracias a sus influencias como Kaio-sama del norte y logró obtener sus cuerpos de vuelta y traer sus almas, y de hecho estaban a punto de llegar. Una luz enorme cayó en el pequeño planeta de Kaio-sama, dejando ver a dos Saiyajins que venían junto con ella, Bardock y Gine. El primero se encontraba realmente molesto con que los hayan mandado allí, diciéndole que regresaran para darle una paliza, mientras que Gine le decía que se calmara un poco, pues apenas les habían regresado sus cuerpos. Kaio-sama los saludó y se presentó con ellos, les dijo que era el responsable de que hubiera recuperado sus cuerpos, y aunque no había necesidad de agradecérselo, sí que quería presentarles a alguien. Goku, su hijo. Ambos Saiyajin se mostraron confundidos. ¿Goku? Bardock de inmediato cerró los ojos un poco decepcionado, diciendo que ese no era el nombre de su hijo. Claro, seguramente se veía parecido a él, pero claramente era un error. Además, ni siquiera tenía una cola como todos Saiyajin. Goku comenzó a hablar y les explicó que si bien la mayoría le llamaban Goku, había otros que también lo llamaban por su nombre Saiyajin Kakaroto, como por ejemplo su amigo Vegeta. Bardock se asombró un poco y Gine preguntó si acaso con Vegeta se refería al príncipe Saiyajin, a lo que Bardock sonrió un poco diciéndole que estaba impresionado si se había hecho camarada del príncipe Vegeta. Entonces significaba que no lo había hecho nada mal. Juzgando por el extraño atuendo, quizás Kakaroto se había convertido en un padre de su equipo de soporte técnico. Seguramente se había convertido en un científico brillante, pero nada más lejos de la realidad. Goku respondió un poco molesto que no era así, y les hizo saber que su atuendo era un uniforme de artes marciales, pues no era un científico sino todo un guerrero. Bardock lo miró desafiante. Todo un guerrero, ¿eh? Él nunca había conocido un solo guerrero que tuviera una mirada tan suave y tan condescendiente en toda su vida, pero aún así había tomado algo de interés, así que lo retó a que lucharan unas cuantas rondas para averiguarlo. Gine le gritó que se detuviera, pues siempre hacía lo mismo, pensar con los puños antes que con el cerebro. ¿Qué haría si en verdad era su hijo? Lo podría terminar lastimando. A lo que Bardock le respondió que si en realidad era su verdadero hijo, entonces debería ser capaz al menos de aguantar contra él, incluso siendo un anciano. Goku los interrumpió pidiendo disculpas y le dijo a su madre hablándole con mucho respeto, mientras que le decía, señora, que no se preocupara. Él estaría bien, después de todo, pelear es lo que mejor sabe hacer. ¿Señora?, preguntó Gine mientras decía que entonces ni siquiera podía recordarlos. Y allí intervino el abuelo Gohan, haciéndole saber que si bien Goku ya era lo suficientemente grande como para recordar a sus padres, cuando lo encontró en los bosques afuera de su nave lamentablemente había sufrido un accidente, donde se golpeó fuertemente la cabeza. Milagrosamente consiguió sobrevivir gracias a su enorme fuerza vital, pero desde entonces su personalidad cambió, convirtiéndose en una persona amable y de buen corazón que es ahora. Bardock dejó las explicaciones al lado y preguntó a su hijo si entonces debería comenzar a llamarlo Goku. De forma sarcástica, lo que el Saiyajin creado en la Tierra dijo que estaba listo cuando quisiera, aunque comenzaría un poco lento para ver el nivel en que se encontraba. No quería que la primera batalla con su padre terminara en un abrir y cerrar de ojos. Bardock se enfureció con él diciendo que no se guardara absolutamente nada, quería combatir contra él con su verdadera fuerza, y no aceptaría nada menor a ello. A lo que Goku le preguntó, ¿lo mejor que tengo? Bueno, estaba seguro de que no lo aguantaría, pero entonces podía enseñárselo, ¿no? Goku cerró los ojos y entró en calma profunda. Las hojas a su alrededor se elevaron y un aura blanca lo rodeó haciendo una enorme explosión, mientras un haz de luz se elevaba en el cielo. Bardock sudó un poco, diciendo que se había asustado pues por un momento creyó que era un Super Saiyajin o algo así. Pero después de esa enorme luz no había pasado nada. No lucía diferente y no parecía haberse hecho más poderoso. Sin embargo, esa mirada en su cara sí que era muy diferente.
Era mucho más propio de un verdadero guerrero Saiyajin, algo que sí lo emocionó mientras cargaba su poder y se lanzaba a su hijo, diciéndole que le enseñara de lo que estaba hecho. Goku lo seguía viendo con una mirada desafiante mientras aumentó su poder y... un segundo después lo derribó fácilmente con un solo golpe, dejándolo en el piso viendo estrellas. Luego Goku le tendió su mano y le preguntó si necesitaba ayuda. Y ahí Bardock se dio cuenta de algo, sus manos eran ásperas y callosas. Definitivamente no era alguien que hubiera vivido de una manera sencilla. Quizás lo había juzgado muy mal. Goku le dijo que la forma en la que se lanzó tan agresivamente era bastante impresionante. De hecho, le recordaba un poco a alguien que conocía. Y Jin, un poco asustada, le preguntó a Bardock si se encontraba bien, a lo que su hijo le respondió que no se preocupara, sus cuerpos aquí eran mucho más resistentes que cuando estaban vivos, por lo que no tendría problemas en ponerse en pie otra vez. Al tomarlo de la mano, Goku por un momento se paralizó, logró sentir el ki de su padre directamente en él. Esa energía le resultaba tan familiar, y recordó pero ahora con mucha más viveza las pequeñas memorias apenas que había logrado vislumbrar cuando era joven, y supo de sus padres por primera vez en el planeta Cereal. Goku ahora por fin no solamente lo recordó por completo, sino que lo reconoció. Pudo incluso sentir el mismo calor de la mano de Bardock que había sentido cuando era un bebé terrícola al tocar a través del frío cristal la cápsula de la nave espacial. Y el Saiyajin anciano soltó una pequeña lágrima mientras los veía, ellos eran sus padres. Goku se acercó a ellos y le dijo que los recordaba. Lo enviaron lejos hace muchos años, le habían prometido que irían por él, pero el planeta Bellita fue destruido, por lo cual nunca pudieron hacerlo. Pero sí que lo habían protegido. El pequeño flashback de su madre diciendo que no los olvidara y de su padre diciendo que hiciera lo que fuera necesario para sobrevivir. Este apareció en la mente de los tres mientras Jin se acercó y le secó las lágrimas diciendo que en verdad era su Kakaroto. Kaiosama, el abuelo, Gohan y Milk también dejaron salir unas pequeñas lágrimas. Y mientras Bardock lo observaba pensó lo contradictorio que era este hombre. Su pasión por el combate era sin lugar a dudas de un verdadero Saiyajin, sin embargo, no peleaba para eliminar a sus enemigos, y aún así su fuerza era algo que nunca había visto antes. Su manera de contenerse y su amabilidad era algo que solo había visto en un Saiyajin que sería Jinne. Al parecer este sujeto que tenía enfrente era la suma de la personalidad de ambos, definitivamente era su hijo Kakaroto. Mientras se acercó y tocaba su cara, casi incrédulo. En serio era él, su hijo al parecer tenía mucho más de qué hablar para ponerse al corriente. Pero eso era lo de menos, seguro tendrían todo el tiempo que necesitaran en el otro mundo. Por lo que comenzó a presentarle a su madre Jinne, y luego se presentó a sí mismo con el nombre de Bardock. Después de eso, y como no podía ser de otra manera para los Saiyajin, Bardock comenzó a entrenar diariamente con Goku y después de un tiempo estaba cerca de lograr convertirse en un Super Saiyajin. Goku le decía que no había dudas de que tenía un potencial enorme para hacerlo, y era lo suficientemente fuerte como para lograrlo, pero necesitaba creerle, pues le faltaba muy poco. Bardock gritaba mientras acumulaba su energía, y una aura dorada emergía junto con el cabello erizado, y por momentos sus ojos se tornaban verdosos. Goku trataba de guiarlo diciéndole que se calmara y lo intentara de nuevo desde el principio. Necesitaba concentrarse mucho en sus emociones y dejarlas salir a la superficie. Esa era la única manera de poder superar sus límites. Bardock se intentaba concentrar lo más que podía y estaba a punto de lograrlo mientras su hijo le gritaba que siguiera haciéndolo. Y casi funcionaba, solo tenía que esforzarse más, y mientras el cabello del Saiyajin se erizaba en su mente, no dejaba pasar el pensamiento de que no podría lograr concentrarse por completo. En eso, todo se calmó y Bardock volvió a la normalidad con toda su energía como si se hubiera ido. Volteó a ver a Kakaroto y le gritó enfurecido diciendo que todo esto era demasiado estúpido. Goku entendió cómo se sentía, había pasado lo mismo cuando entrenó a Gohan en la habitación del tiempo, así que trató de animarlo diciendo que estuvo mucho más cerca que nunca. No se trataba solo de ejercitarse, sino también de las emociones, que éstas fueran las que abrieran la puerta a la transformación. Pero para poder realmente lograrlo y controlarla tenía que calmarse, tener esas emociones fuertes pero al mismo tiempo encontrarse en un estado totalmente relajado, como encontrar la calma en una tormenta. Bardock de inmediato desestimó toda esa palabrería filosófica de su hijo, diciendo que cómo se supone que pudiera concentrarse si su propio hijo lucía como un patético anciano y siempre estaba mirándole por detrás. Goku le preguntó extrañado si acaso eso era un problema y Bardock avergonzado le dijo que sí. Luego, recobrando un poco la compostura, le dijo sinceramente que era hora de aceptar la oferta de Madayosama y recuperar así su cuerpo joven.
Al principio en realidad no le importaba mucho, pero si se iba a convertir en aprendiz de su hijo del futuro, entonces prefería que él mismo no luciera como un anciano decrépito. Goku intentó convencerlo diciéndole que no estaba tan mal, simplemente se veía viejo, pero su cuerpo funcionaba completamente bien, y de hecho hasta mucho mejor de lo que esperaba. Y Bardock, furioso de nuevo y haciendo una enorme cara, le dijo que él era su padre, y reafirmaba su autoridad como tal diciéndole que fuera a recuperar su cuerpo de todas maneras. Goku le dijo que claro que sí de inmediato, y Bardock le recordó que cuando llegara con Enma no olvidara la petición de Bardock que también le había hecho. Era algo importante para ambos y lo habían hablado muy seriamente, así que le pidió que por favor se asegurara de cumplirlo. Su hijo le dijo que no se preocupara, Enma le debía mucho por todas las veces que había salvado el universo en estos años y seguramente podría hacerlo. Además, él pensó que también ya era hora de hacerlo, y así Goku se dirigió al castillo con Enma Daiyosama. Al llegar con Enma Daiyosama, este recibió a Goku luego de mucho tiempo. Pero Goku mencionó que no había sido tanto tiempo. Pero el ogro le respondió que sí, la última vez que se vieron fue hace ya 2 años. Por lo que Goku admitió que en el otro mundo puede perder la noción del tiempo muy fácilmente, sobre todo al estar entrenando con su padre. Entonces el Saiyajin mencionó la razón por la que vino a visitar a Enma. Y esta es para aceptar la oferta que le había dado al llegar ahí, es decir, tener su cuerpo joven de vuelta. Ante tal noticia, Enma le responde que se alegra mucho por escuchar eso, pues durante estos 2 años no había dejado de recibir llamadas de Milk, exigiéndole que le devuelva su juventud a Goku. Y por fin podía quitarse ese pendiente de encima. Goku por un momento se preocupó, pero bueno, así era Milk. Podría ser bastante persistente cuando quería algo. Enma estuvo de acuerdo con esto y le pidió que esperara un poco hasta que por fin encontró lo que buscaba. Un cuerpo de Goku hecho a semejanza de la anterior vez que rescindió en el otro mundo, es decir, en la saga de Buu. A pesar de eso, Enma aseguró que no se sentiría tan diferente, y aunque era una copia del cuerpo anterior, no significaba que su poder sería el de aquel entonces, sino muy por el contrario, podría acceder a su potencial completo gracias a este nuevo cuerpo, así que no había ninguna desventaja. Entonces Goku tocó la pequeña esfera del logro que tenía en su mano, y en cuestión de segundos su cuerpo cambió por completo, rejuveneciendo a cuando se encontraba en su mejor forma física. Goku se sorprendió, no había más arrugas en su cuerpo y se sentía mucho más liviano. Esto último no le convenció demasiado, pues ya se había acostumbrado a la pesadez de su cuerpo anciano. Pero mientras su familia estuviera feliz, no le importaba. Enma le aseguró que se veía muy bien, pero eso no era todo. No es que quisiera cobrarle el favor o la petición, pero sí que había algo que quería pedirle. Goku le dijo que no había problema y le comentara de qué se trataba. Y así Enma comenzó. Como sabía, solo las almas de quien habían logrado hazañas heroicas podían tener el privilegio de mantener sus cuerpos en el otro mundo. Y este privilegio usualmente solo se le otorgaba a sujetos muy poderosos e incluso a sus seres queridos también. Esto fue precisamente lo que pasó con Goku y su familia, además de todos los peleadores que también había conocido en su tiempo en el otro mundo. Sin embargo, estos individuos no estaban exentos de maldad. Muchos de los peleadores o héroes que han recibido el beneficio han sucumbido ante la maldad luego de bastante tiempo. Y aunque esto era un suceso raro de ver, con el paso del tiempo y la eternidad eventualmente aparecían más individuos de los que uno se esperaría. Esto era un gran peligro para el otro mundo y sus habitantes, pero ahí es exactamente donde Goku entraría como ayuda. Su deber sería detener a estos sujetos cuando aparecieran para evitar que causaran daño, y así poder mandarlos apropiadamente al infierno, donde no volverían a hacer de las suyas. Enma intentó convencer a Goku diciendo que era una buena oferta, y un ganar-ganar para ambos, pues así Goku podría continuar peleando con tipos fuertes. Aunque lo que pensaba en verdad era que para estas alturas realmente esto no sería ni siquiera un entrenamiento para Goku. Sin embargo, él aceptó la oferta amablemente, diciendo que por supuesto que lo haría. Sin embargo, le devolvió la petición del favor con otro favor. Había algo que el Saiyajin quería pedirle, y era precisamente lo que su padre Bardock le había dicho. Enma le dijo que no había problema, y Goku le dijo que lo primero que quería era armar un equipo de varias personas que le ayudaran con la tarea que pidió Enma. Pero lo segundo y más importante era una petición de su padre Bardock que le había hecho. Enma sudó un poco preguntando si de verdad estaba de acuerdo con liberar a ese sujeto, recordándole que sacar a alguien del infierno una vez que su castigo estaba dado y realmente lo merecía nunca antes se había hecho, con la excepción claro de Freezer, pero eso es porque fue revivido, no porque Enma decidiera sacarlo.
Sin embargo, después de pensarlo un segundo y considerando el poder habitual de los peleadores del otro mundo, ese sujeto realmente ya no sería una amenaza. Enma le dijo que está bien, y que lo llevaría con él, pero Goku tenía que hacer el proceso de convencimiento. Y también le pidió que se hiciera cargo de mantenerlo a raya. El Saiyajin le dijo que no se preocupara, pues tenía todo bajo control. Y al notar un extraño símbolo en su ropa, se preguntó qué era esa marca. A lo que Enma dijo que era el símbolo de la patrulla del otro mundo. Pero le daría más explicaciones después, por ahora Goku tenía asuntos pendientes que atender en el infierno. Y estaba listo para ser escoltado de allí. Al llegar, Goku vio un escenario muy parecido al del infierno que tenía Freezer y se sorprendió, pues habían dicho que el infierno era diferente para cada individuo. Sin embargo, nunca se imaginó que idearían un castigo como este bastante creativo. A lo que una voz muy conocida sonó repentinamente. Era Nappa, quien estaba atrapado en el mismo capullo junto a Raditz. Los dos permanecían ahí ya desde hace muchas décadas atrás. Nappa enfureció al ver a Kakaroto diciendo que lo haría pagar por todo lo que le hizo, y Raditz de reojo vio a Kakaroto sorprendiéndose. Goku le respondió a Nappa diciéndole que era bastante rencoroso, pero en realidad no estaba allí por él, sino por su hermano. Nappa solo insultó a Raditz diciendo que era una basura inútil y sin valor, a lo que Raditz rápidamente le dijo a Goku que él no tenía ningún rencor y le pidió por favor que lo sacara de ahí, pues no podía aguantar un minuto más estando al lado del zoquete de Nappa. El Saiyajin sin cabello se enfureció llamando a Raditz basura de clase baja, pero Goku lo interrumpió diciéndole a Raditz que estaba de suerte, pues había hecho uno de los acuerdos con Enma Daiyosama, y ahora Raditz podía salir de su encierro sin problemas, así que le dijo que simplemente lo intentara, ya debería ser capaz de liberarse del capullo. Así lo hizo, y en segundos Raditz pudo salir de ahí, cayendo y poniéndose de pie luego de decenas de años. Pero Nappa comenzó a gritarle exigiendo que lo sacara de ahí. Era su superior y tenía la obligación de... Antes de que Nappa pudiera seguir hablando, Raditz le lanzó un poder justo en la cara que lo dejó sangrando y un poco lleno de polvo, humillándolo mientras el Saiyajin hermano de Goku dijo que a partir de ahora ya no aceptaría órdenes de él, por lo que podría disfrutar de quedarse colgado y atrapado en ese capullo por el resto de la eternidad. Nappa le siguió gritando, jurándole que lo haría pagar por ello. Y Goku le dijo a su hermano que mejor se fueran de ahí, pero Raditz le contestó que aún había algo que tenía que hacer. Raditz juntó una gran cantidad de energía en su mano y Goku le preguntó si estaba seguro de ello, pues acababa de recibir su cuerpo de vuelta, a lo que Raditz le dijo que sí, y con un rápido movimiento destruyó su propia armadura, dañándose también y curiosamente en el mismo lugar donde había recibido el ataque de Piccolo cuando ambos fallecieron hace mucho tiempo. Raditz hizo esto para liberarse de su pasado como Saiyajin, o mejor dicho, de su pasado como alguien débil y que solo seguía órdenes. A partir de ahora las decisiones que tomaría serían suyas y de nadie más. Raditz rápidamente recordó un flashback donde Nappa le estaba dando una paliza porque por su culpa se habían tardado más de lo que esperaban en la conquista de un planeta, y los habían excluido de la siguiente misión mientras que Vegeta lo menospreciaba diciéndole que Nappa tuviera cuidado de no romper el rastreador, pues era más valioso que el mismo Raditz. De vuelta al presente, Raditz le dijo a Goku que había tenido que pasar toda su vida siendo pisoteado por los demás, aguantando que incluso sus propios compañeros lo menospreciaban, hasta que eventualmente terminó creyendo esas palabras y se resignó a su destino de ser un guerrero de clase baja. Sin embargo, cuando Nappa llegó también al infierno y le dijo que Goku lo había derrotado, Raditz no podía creer que en tan solo un año después de su pelea su hermano menor hubiera obtenido el poder para superar a Nappa. Y ahora se encontraba incluso frente a él, cosa que significaba que había llegado a sobrevivir a su pelea contra el príncipe Vegeta. Raditz había pasado mucho tiempo encerrado en ese lugar, y eso lo había hecho pensar en todo lo que hizo, incluyendo a su propio hermano, por lo que no esperaba que lo perdonara, pero solo quería decirle que estaba orgulloso de él, pues era la prueba de que incluso aquellos que son llamados inútiles o sin valor pueden convertirse en grandes guerreros. Goku le dijo que estaba en lo cierto acerca de que no le importaba ser de clase baja y nunca dejó que le impidiera hacerse más fuerte. Pero lo que había pasado entre ellos fue hace ya muchísimo tiempo, y podía ver que Raditz ahora había cambiado. Además, Goku nunca fue bueno manteniendo rencores, así que lo perdonaba, pero sobre todo esperaba que Raditz pudiera perdonarlo por no haber venido antes. El Saiyajin criado en la Tierra le dijo a su hermano que igual que él tenía un gran potencial oculto y podía ayudarlo a sacarlo por completo.
así que le pidió que lo acompañara, pues había alguien que tenía que agradecerle por haberlo sacado del capullo. Raditz rápidamente le dijo que no iba a agradecerle nada a ese ogro gigante, pero Goku le dijo que no se refería a él, sino a otra persona, y no quería arruinarle la sorpresa, ya se daría cuenta más tarde. Mientras tanto, en el planeta de Kaiosama, Bardock continuaba intentando transformarse en Super Saiyajin. Estaba recordando las palabras de Goku, la clave para convertirse en el Super Saiyajin por primera vez era la furia. Para él había sido la furia de no haber podido proteger a alguien, pero Bardock tenía que pensar en algo que a él de verdad lo enfureciera especialmente. Bardock recordó que sí que había algo que lo había enfurecido, y era el hecho de que había sido demasiado débil para proteger su hogar. Había perdido su vida y también su planeta. Pero lo peor de todo era que, en ese momento la ira de Bardock explotó y su cabello se tornó amarillo. Expulsó una gran cantidad de energía y su aura se había vuelto un amarillo incandescente. Bardock estaba furioso. Recordó que lo más importante que perdió fue la oportunidad de convertirse en alguien de quien sus hijos estuvieran orgullosos. Y se perdió también de verlos convertirse en unos grandes guerreros. En ese momento Goku había llegado y vio como Bardock estaba logrando la transformación y lo felicitó. Pero al mismo tiempo le dijo que ahora tenía que calmarse para poder controlar esa energía. Bardock se sorprendió, pues no notó cuando estos habían llegado, y le dijo que estaba intentando calmarse, pero no podía, hasta que volteó y puso atención en quien acompañaba a su hijo. En ese momento la ira de Bardock se calmó por completo y la energía de su cuerpo se estabilizó, logrando así controlar la transformación por primera vez. Raditz lo veía atónito y le preguntó a su hermano si realmente era su padre y por qué estaba brillando de esa manera, tan resplandecientemente. A lo que Goku le dijo que por qué no mejor se lo preguntaba él mismo. Esta era la primera vez que Bardock veía a Raditz adulto, pues la última vez que lo vio era tan solo un pequeño niño de poca estatura. Pero ahora era incluso más alto que él. Bardock le puso una mano en su hombro y le dijo lo mucho que había crecido, pensando en que también debía haberse hecho muy fuerte, a lo que Raditz sudó un poco porque no había sido este el caso. Rápidamente cambió el tema, preguntando qué es lo que había pasado. Se veía muy cambiado. Bardock le respondió que simplemente se trataba del entrenamiento que su hermano menor le había puesto, y que por fin había dado resultado para convertirse en un Super Saiyajin. Raditz no creía lo que estaba diciendo Bardock. ¿Super Saiyajin? ¿Igual que en la leyenda? Pero eso significa que si Kakaroto lo estaba entrenando, entonces ¿él también era un Super Saiyajin? Era demasiada información en muy poco tiempo. Goku se acercó y le dijo que no se preocupara, esto tan solo era el principio, y tenía muchísimo más que aprender, pero él les enseñaría a ambos que el verdadero potencial del Saiyajin no tenía límites. Mientras tanto, Kaiosama, Jin y Milk miraban un poco escondidos detrás de la casa de Kaiosama, y este preguntó cuánto tiempo más planeaban permanecer ahí sin ir con los demás. Milk pensó igual y le dijo a Jin que fueran ellos, pero Jin, soltando unas pequeñas lágrimas de felicidad, le pidió que aún no, y que les dejara un poco más de tiempo a los chicos para que apreciaran este momento. Después de todo, era la primera vez que se encontraban estos tres juntos. Después de muchos años en la Tierra, Gohan se encontraba bastante mayor, entrenando debajo de una cascada cerca del monte Paos. Y junto a él se encontraban Goten y Up. Les pidió que no se contuvieran, pues quería ver realmente cuánto habían progresado, ya que se dedicó a entrenar seriamente los últimos años. Goten se sorprendió de que ya hubieran pasado 2 años, el tiempo parecía ir mucho más rápido al ser mayor. Mientras que Ub estaba un poco nervioso, pues sentía una enorme cantidad de energía por parte de Gohan, aunque se preguntaba si sus reflejos e instinto de pelea también habían progresado. La pelea comenzó y los tres guerreros dieron lo mejor de sí. Todo el lugar tembló y se veían rayos por todas partes. Pero al final, y luego de un rato peleando, Goten decidió que lo mejor sería darse por vencido. No creía que pudiera tomarlo por sorpresa, incluso siendo 2 contra 1 en esta ocasión. Ub aún quería seguir peleando y había estado a punto de superarlo. Y en este momento una voz familiar se escuchó. Era Trunks, quien había llegado y les dijo que no lo hicieran reír, pues a este paso les tomaría todo el día darle un buen golpe a Gohan. Trunks le pidió a Ub relevarlo, y Goten le molestó un poco preguntándose si el CEO de Corporación Cápsula podía estar en ese lugar en esos momentos. A lo que el hijo de Bulma le respondió que había extrañado esto. Estaba ansioso de ver qué tan fuerte se había hecho Gohan en estos años, por lo que sugirió que utilizaran a Gotenks para probarlo.
Los dos hicieron la fusión de manera impecable, como si el pasar de los años no hubiera afectado nada y no perdieran nada de práctica. Y Gotenks, ya mayor con la mitad del cabello color gris, apareció. A pesar de los años, no habían perdido su personalidad, y retó a Gohan para que le demostrara de lo que sería capaz, convirtiéndose en Super Saiyajin inmediatamente. Gotenks mencionó que esta era su forma con mayor potencial actualmente, por lo que se encontraba en su máximo poder, e incitando a Gohan también a sacar toda su energía. Le preguntó si acaso creía que podría darle una pelea decente. Gohan se rió un poco, diciendo cómo era curioso que esa personalidad tan valiente solamente salía cuando ambos se fusionaban. Pero estuvo de acuerdo, les enseñaría su máximo poder también. Gotenks sintió una enorme cantidad de energía, rodeó el cuerpo de Gohan y aunque en realidad ellos estaban un poco oxidados, pensaban que tenían la ventaja por ser una fusión. Así que no importaba que tanto elevara su poder Gohan, podría ganarle. Hasta que lo sobrepasó. El poder de Gohan seguía creciendo y creciendo, y en un flashback vemos como hace unos años Gohan había visitado de nuevo al anciano Kaioshin, y este le había dicho que por fin había completado su entrenamiento, y siendo tan poderoso como era, ni siquiera él había contemplado que se convirtiera en un guerrero así de fuerte. La verdadera naturaleza de su poder no tenía límites, y aunque era verdad que ya se encontraba lejos de su mejor momento físicamente y su cuerpo ya había envejecido, aún así ese cuerpo recordaba lo que se sentía estar en su prime. Así que cuando accedía a su estado definitivo debía hacerlo incluso más profundamente, y llevando sus límites todavía más a cuanto se imaginaba, recordando por qué peleaba y confiando en su cuerpo que le daría todo el poder necesario. Gohan terminó de transformarse y sacar toda su fuerza, y su cuerpo rejuveneció como si se encontrara en sus mejores épocas. Goten se dio cuenta de esto, pero no era solo eso. Era su cuerpo en su mejor momento y con todas las décadas de entrenamiento que había tenido después. Es decir, era el Gohan más poderoso que habían visto. Odiaba decirlo, pero preferiría no dejarlo a la suerte, así que le propuso a Gohan que utilizaran todo su poder desde el principio. El Saiyajin híbrido aceptó, ya que después de todo no creía que pudiera mantener esa forma en su máximo poder por mucho tiempo. Solo le pidió que mantuviera el desastre al mínimo. Pensó que eso sería imposible, con tanto poder no se podía, así que solo esperó que ambos tuvieran el gran control sobre el poder que tenían y el planeta no fuera destruido. La pelea sucedió en un abrir y cerrar de ojos, donde ambos guerreros intercambiaron una gran cantidad de golpes, pero al final la fusión terminó siendo derrotada, y tanto Goten como Trunks cayeron al suelo, en un pequeño cráter ocasionado por la gran pelea que se hizo debajo de donde caía la cascada en la cual se encontraban. Gohan regresó a su aspecto normal, pensando que era bueno saber que su entrenamiento no fue en vano, y felicitó a Goten y Trunks por haber tenido un excelente control de su poder. Goten le dijo a Gohan que no esperaba que hubiera tanta diferencia entre sus poderes, incluso fusionados no pudieron hacer nada contra él. Estaba realmente impresionado y le dijo a su hermano que incluso ahora seguía haciéndose más poderoso, por lo que seguramente su padre estaría orgulloso de él. Luego le recordó que hoy visitarían la tumba de sus padres, así que él iría por los demás, pero Gohan pidió permiso para tener un momento a solas, a lo que este aceptó. Goten y Trunks se despidieron y antes de irse Gohan los llamó, sonriéndoles y diciéndoles que su padre estaría orgulloso no solo de él, sino de todos. Ambos y allí le devolvieron la sonrisa y Up les pidió también si podían ir con él a ver a Goku, si no les molestaba. A lo que Gohan respondió que por supuesto. Cuando llegaron al árbol donde se encontraba una foto de Goku y Milk, Up comenzó primero, le agradeció a Goku por todo lo que había hecho por él y por ser su maestro. Recordó cómo cuando lo conoció por primera vez nunca se imaginó lo que le depararía la vida. Era solo un niño asustado que no entendía por qué era diferente a los demás. Pero solamente al conocerlo, Goku dedicó su vida para entrenarlo porque había visto algo en él. Le ayudó a aceptar quién era realmente y le mostró cómo podía usar el poder para el bien. Up terminó diciendo que realmente lo consideraba de su familia y siempre sería así. Luego le agradeció a Gohan por dejarlo ir primero. El Saiyajin respondió que no había problema, habían sido unas maravillosas palabras. Gohan fue el siguiente. Tomó una gran bocanada de aire y dejó salir unas pequeñas lágrimas mientras tocaba la foto de sus padres. Les dijo lo mucho que los extrañaba y que no imaginaba que estar sin ellos sería tan difícil. Siempre pensó que tendría todo el tiempo del mundo para ser una familia feliz, pero cuando se dio cuenta ya no había más tiempo. Incluso cuando su madre falleció, su padre siempre encontraba las razones por las cuales sonreír, y allí sintió como si se hubiera acercado mucho más que antes. Sin embargo, antes de que se diera cuenta, también él se había ido.
Gohan había hecho lo mejor que podía con lo que ambos le habían enseñado, pero siempre se preguntaba qué pensarían de él si aún se encontraran vivos. Una profunda y familiar voz lo interrumpió, era Piccolo, visiblemente mayor, quien le dijo que seguramente sus padres no querrían verlo triste por sus muertes, eso era seguro. El namekiano le dijo que no conocía mucho a Milk, pero estaba claro los valores que le enseñó para convertirse en el hombre que era ahora. Y por el otro lado a Goku sí que lo conocía muy bien. A pesar de ser un guerrero dedicado, Goku siempre tenía una personalidad pura y amable. Muchas vidas habían sido cambiadas gracias a él. Piccolo era también una de ellas. Sin embargo, Goku no era perfecto y con el tiempo se fue dando cuenta de muchas cosas que tenía que aprender de los demás. Lecciones que el mismo Gohan y los demás le enseñaron con sus ejemplos. Gohan le preguntó a Piccolo cómo estaba tan seguro de eso último y el namekiano le confesó que hace unos días antes de morir Goku fue a visitarlo y a pedirle un favor. Quería que escuchara sus últimos pensamientos, así que Piccolo aceptó. Goku le dijo que estaba seguro de que la Tierra estaría a salvo siempre y cuando las lecciones de Gohan que le enseñó siguieran transmitiéndose a los demás. Gohan se intrigó, le preguntó a Piccolo cuál era esa lección, y este respondió diciendo que no había razón más importante para hacerse más fuerte que proteger a su familia. Goku se había dado cuenta de que Gohan ya sabía eso de manera instintiva y a través de él se dio cuenta y vio que su propio hijo tenía un balance entre ser un guerrero, un padre e incluso un amigo. Siempre compartió eso con todos los de su alrededor. En ese momento una nave de Corporación Cápsula llegó con Goten, Trunks y todos los demás, quienes saludaron a Gohan, Piccolo y Up. Gohan terminó diciéndole a Piccolo que Goku estaba en lo cierto, no había un motivo más importante para él que volverse más fuerte para proteger a su familia. Mientras también le hizo saber que él era su mejor amigo, pero además de eso, también era parte de su familia. Y así ambos sonrieron mientras contemplaban el paisaje. Esta historia termina con un pequeño flashback. Vegeta pasando los últimos momentos con Goku antes de su último enfrentamiento. Y diciéndole que no se preocupara, pues le aseguraba que incluso luego de que falleciera él seguiría protegiendo la Tierra, incluso siendo un dios de la destrucción. Goku le dijo que no tenía que preocuparse por eso, pues la Tierra ya estaba en buenas manos ahora. Entre sus familias estaba seguro de que el planeta Tierra se mantendría a salvo. Todos se habían vuelto mucho más fuertes, y de eso no había duda, estaba tan orgulloso de todos. Y con estas últimas palabras termina esta que fue la historia de Old Man Goku, también conocida como el final de Goku y sus vidas después de morir. De nuevo te recordamos que esta gran historia fue creada por Racing Fist, quien nos dejó traértela al español, y todos los enlaces estarán en la descripción del video y el comentario fijado.